El Congreso inició la investigación al gobierno del expresidente Ollanta Humala. El Pleno aprobó otorgar por 180 días facultades especiales a la Comisión de Defensa para seguir con las indagaciones sobre supuestas irregularidades en los Ministerios de Interior y Defensa. 113 votos, ha sido aprobado por unanimidad. La moción ha sido aprobada. El Congreso inició la investigación al régimen del expresidente Ollanta Humala. Por unanimidad, el Pleno otorgó a la Comisión de Defensa facultades de grupo investigador para seguir con las indagaciones sobre supuestas irregularidades en los Ministerios del Interior y Defensa. Así, las supuestas irregularidades en la compra de armamentos de guerra, de patrulleros y la adquisición de un satélite serán investigadas. Quiero dejar bien claro que esto va a ser un trabajo muy serio, va a ser un trabajo responsable, a ver si las compras en armamentos han sido bien hechas, si la compra en patrulleros ha sido bien hecha, ha habido valoración en exceso, una sobrevaloración. La presidenta de la Comisión de Defensa descartó que se trate de una persecución política al gobierno anterior. No queremos dilatar ni hacer de esto un megacirco como se hizo en alguna oportunidad. De un llamado Escuadrón de la Muerte en la policía y la millonaria deuda de empresas a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa, más allá de que sea chilena o no, pero que una empresa extranjera no esté cumpliendo con sus obligaciones pecuniarias con el Estado peruano y sobre todo con nuestras Fuerzas Armadas? El ex jefe del gabinete, Pedro Cateriano, será nuevamente citado. Luciana León no descartó convocar al expresidente Ollanta Humala. Con las facultades aprobadas, la Comisión de Defensa cuenta con 180 días para citar de grado fuerza y levantar el secreto bancario a los involucrados. Jimmy Chinchay, Canal N. Estamos con el almirante Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular. Le damos la bienvenida al programa para hablar sobre el satélite, pero primero quería conversar con usted sobre las investigaciones y las facultades que se le han otorgado a la Comisión de Defensa para que revisen las compras militares, que son numerosas y que han generado un gasto enorme a las arcas del Estado, y que sería bueno saber si estas han sido hechas con eficiencia y con honestidad. Bienvenido, congresista. Sí, muchas gracias, Augusto, y un saludo a la persona que viene en el programa. Acá lo importante de lo que el día de ayer ha definido el Pleno del Congreso es que esta comisión, que podría estar investigando, pero sin las facultades que da el Pleno, ¿qué sucede? Que no podrías, por ejemplo, citar a una persona y obligarla a concurrir. Cuando te dan las facultades, entonces la comisión, en este caso la Comisión de Defensa, a partir del día de ayer, puede citar a una persona para estas investigaciones y está obligada a concurrir. Además, puede abrir secreto bancario si llegara el caso, o también puede abrir hasta el secreto de comunicaciones. Entonces, eso da a entender que el Congreso ha definido, por unanimidad, de que se haga una investigación prolija sobre este tema, de todas las adquisiciones que se han hecho en el campo de la defensa y en el Ministerio del Interior. Y eso es lo que se va a abocar por 180 días, además de otros puntos, porque no solamente se va a ver adquisiciones, también se va a ver lo relacionado a entre comillas, como algunos lo han llamado, Escuadrón de la Muerte, ascensos, también interferencia política que puedan haber habido en las operaciones en el BRAE. Bueno, usted ha planteado una iniciativa sobre cómo se debe atender la emergencia en el BRAE. Cuéntenos acerca de esta propuesta. Este es un proyecto de ley que considero que es bien importante, y bien importante para debatirlo. Porque acá lo que se necesita es que todos los peruanos tomemos conciencia de un tema que es fundamental para la seguridad ciudadana. ¿Cuál es ese tema? El tema del narcotráfico. O sea, el tema del narcotráfico es un impulsor de la inseguridad ciudadana, porque nos inundan las calles también nuestras de droga, que al final termina en los jóvenes y eso lo lleva a la delincuencia. No, y además el propio narcotráfico genera violencia a la hora de hacer el traslado, digamos la pugna por controlar, ¿no?, los envíos de droga en el Callao, genera estas disputas entre bandas delincuenciales que cada vez son peores y degenera pues efectivamente desde el narcotráfico y toda su ruta, y además los efectos que tiene, como usted dice, en la juventud. Entonces sí, sin duda es un tema que tiene que tratarse con más eficiencia. Así es. Entonces, y el origen de eso es en el BRAE. Así es. Entonces ahí viene el tema. Ahora, esta propuesta es una propuesta basada en un marco teórico
Pues no lo es en un marco teórico porque lo hemos hecho. O sea, a mí me tocó ser jefe político militar en la región Ucayali en el año 96. Y teníamos la ley 2624-7 que decía, las Fuerzas Armadas pueden actuar contra el narcotráfico en aquellos lugares donde no se encuentra la Policía Nacional. Así de simple. Y nosotros pusimos en la región Ucayali contra la pared al narcotráfico. No tuve ningún acto de corrupción ni absolutamente nada dentro de mis filas. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos hoy día en el BRAE? En el BRAE vemos un gran despliegue militar en la zona, pero estático. Y por otro lado, dejando pasar el narcotráfico, no porque estén coludidos con el narcotráfico, sino porque no hay los medios en la policía para actuar como corresponde. ¿A qué me refiero? Si yo soy un capitán del ejército, que estoy en una de las bases contraterroristas del BRAE, y ojo que son 64, porque están cuidando también todo el gasoducto. Entonces, la probabilidad de que esas bases conozcan a través de inteligencia del área que va a pasar narcotráfico cerca de su base son muy altas. Y como que sucede. Claro, pero no es su misión. Ellos están para garantizar la seguridad y punto. A eso voy. Y luchar contra el terrorismo. Así es. Ahí voy al punto. Entonces, un capitán del ejército que se entera que cerca de su base va a pasar mañana narcotráfico, entonces él no puede actuar. Él tiene que comunicar a su comando. Su comando le comunica a la policía la DINANDRO. La DINANDRO al día siguiente no tiene los medios para... No tienen helicópteros. No tiene los medios para actuar y entonces el narcotráfico pasa en las narices de los militares. Lo que usted propone es que las Fuerzas Armadas en esta zona, que hay que seguramente delimitarla y definirla como una zona de emergencia, puedan las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto que está ahí también garantizando la seguridad en la zona, golpear al narcotráfico directamente. Así es, pero ojo, pero con muchas restricciones. O sea, ¿cuáles son esas restricciones? Las Fuerzas Armadas no van a reemplazar a la policía. Acá lo único que se quiere es potenciar la detención de narcotraficantes y potenciar el decomiso de droga. ¿Por qué? Porque lo dicen los números. Los números que dicen y las estadísticas. El Perú, y por años se ha mantenido en una actitud de contención, decomisa más o menos, no llega ni al 10%, 8% de la droga que produce con este sistema actual. Entonces, ¿qué sucede? Colombia decomisa el 35 a 38% de la droga que produce. Entonces, sí, por eso todos los narcos están viniendo para acá. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿por qué ellos decomisan más? Porque usan también a las Fuerzas Armadas. Hacen un gran esfuerzo del Estado, pero usan también las Fuerzas Armadas. Ahora, hay quienes dicen, no, las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa. Entonces, ¿yo qué cosa he incluido en el proyecto de ley? Un tema interesante. ¿Qué dice? Declara sin interés, porque nosotros no podemos generar gasto, declara sin interés la creación de una escuela con instructores en actividad y en retiro de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que todo el personal que va al BRAE pase por esta escuela. A un suboficial, por ejemplo, infante de marina, de lo que hemos conducido por años, se le da una instrucción de un mes de cómo actuar frente a la droga, cómo hacer sus actas de incautación, etcétera, etcétera, y ya está listo, porque tiene la preparación para hacerlo. Y entonces, yo lo que digo es lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo prevalecer los paradigmas, los preconceptos institucionales, los preconceptos de las personas sobre las necesidades que requiere la situación y el terreno. O sea, facultar a las Fuerzas Armadas que estén destacadas en el BRAEM previo entrenamiento especializado para que puedan precisamente atender estos temas que no son su especialidad, ellos puedan actuar directamente para combatir el narcotráfico a medida que tienen la inteligencia y que ven que pueden interceder. Claro, pero fíjate, sin mencionar el BRAE, porque la ley, tú sabes, es una ley que permanece en el tiempo. ¿Qué cosa dice? Las Fuerzas Armadas pueden realizar interdicción contra el narcotráfico en aquellos lugares que se haya decretado el estado de emergencia y se le haya entregado a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día, por ejemplo, el Callao, alguien podía preguntar, ¿ahí también pueden participar las Fuerzas? No, señor, porque el control del orden interno sigue en manos de la policía. Y entonces, ahí no. Entonces, el presidente de la República va a poder definir, y el gobierno de turno va a poder definir si quiere que participe las Fuerzas Armadas en tal área o no. Entonces decreta el estado de emergencia y le da el control del orden interno, como dice la Constitución, si es que quiere, a las Fuerzas Armadas. Si hace eso, da esos dos pasos, entonces las Fuerzas Armadas ahí nomás estarían facultadas. No es que uno le da
una facultad a las Fuerzas Armadas para actuar en todo el Perú, quitándole su función a la policía. No, de ninguna manera. La policía sigue investigando, sigue haciendo su chamba y simplemente tiene un brazo ejecutor adicional, nada más. Pero volviendo al tema del BRAEM, ¿no se estaba supuestamente ya haciendo que coordine mejor el comando conjunto que está ahí destacado y que tiene, digamos, una misión clara con la policía en la zona para poder efectivamente tener el apoyo de las fuerzas militares también y así poder atacar el problema de una manera más contundente? Es que tienes razón lo que dices, o sea, hemos dado un paso. Antes las Fuerzas Armadas no participaban en absoluto en nada relacionado con el narcotráfico. De ahí hemos pasado al punto intermedio. ¿El punto intermedio cuál es? Se pueden hacer operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, acá puede venir una patrulla del ejército con un miembro de la policía integrándola para que si sucede algún tema de narcotráfico puedan actuar. Ahora, ¿eso nos ha llevado a incrementar el decomiso y la captura? No, señor, simplemente estamos en una estrategia de contención del narcotráfico, pero no de eliminación del narcotráfico. ¿Y cuándo presentaría usted ese proyecto? Ya este proyecto ya está presentado. Y lo que ahora se está iniciando en el Congreso es primero pedir opiniones y luego el debate. Y que este tema se vea con decisión y sobre todo con liderazgo. ¿Por qué? Porque hay que romper paradigmas. ¿A qué me refiero con esos paradigmas? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas dicen, mira, o sea, qué cosa tú viendo, eso no es nuestra chamba, es chamba de la policía y que ellos vean qué hacen. La policía dice, no, las Fuerzas Armadas no las necesitamos, nosotros necesitamos que nos potencien a nosotros. Pero y a las Fuerzas Armadas juntos, ¿no? A eso voy. Entonces, ¿qué cosa se requiere? Romper esos paradigmas, esos preconceptos que todavía existen, ¿no? Que existen, y entonces actuar con liderazgo y utilizando los medios del Estado para que sean utilizados con la mayor eficiencia y efectividad. Claro, para que sientan realmente el peso de un Estado organizado, fuerte, que trabaja en equipo y que de esa forma sí podemos atender un problema tan grave como el narcotráfico, como usted menciona, se está haciendo en Colombia. Claro, y que tiene una decisión firme de combatir el narcotráfico y luchar contra la inseguridad ciudadana. No